Imagina un río. No es una cosa, sino un movimiento constante. No puedes señalarlo y decir aquí está el río sin que ya esté fluyendo, cambiando, escapando a cualquier intento de fijarlo. Así es también la vida. No es un objeto terminado ni un conjunto de piezas ensambladas como un reloj. Es algo que se despliega, se transforma y sigue adelante incluso cuando intentamos reducirlo a fórmulas. Henry Bergson lo vio con claridad a comienzos del siglo XX. Frente a una visión mecanicista que entendía el universo como una máquina previsible, hecha de causas y efectos rígidos, propuso otra mirada: la vida es creación continua. No obedece a un plan cerrado ni a una secuencia automática, está hecha de sorpresa, de invención, de caminos que se abren mientras se camina. Ese impulso creador es lo que llamó elan vital, una fuerza que empuja a la vida a superarse a sí misma, a experimentar nuevas formas, a abrir posibilidades donde antes no había nada. No es un motor externo ni una energía mágica. Es, más bien, la dinámica interna de lo vivo, un empuje hacia adelante que no se agota nunca. En La evolución creadora, 1907, Bergson utiliza la biología como punto de partida, pero su idea va mucho más allá del mundo natural. No se trata solo de cómo una especie se adapta al ambiente o de cómo las mutaciones se seleccionan con el tiempo. Se trata de cómo la vida misma, en todas sus formas, tiende a expandirse, a inventar, a probar nuevos caminos. El elan vital no sigue un guión. No hay un destino predeterminado al que toda forma de vida esté dirigida. Al contrario, el camino se hace mientras avanza. Cada ser vivo, cada proceso, cada sociedad contribuye a escribir esa historia creativa que nunca termina. Esta visión transforma profundamente cómo pensamos el mundo. Si la vida no es un mecanismo cerrado, entonces tampoco lo somos nosotros. Somos parte de un movimiento más grande, y nuestro propio desarrollo personal, social y cultural puede entenderse como una extensión de ese impulso vital. La frase de Bergson, vivir es cambiar, puede parecer obvia, pero encierra una verdad incómoda. Todo lo que está vivo está en transformación. Lo que no cambia, muere. Esto es cierto para un organismo, para una relación, para una comunidad, para una idea. En el plano personal, este movimiento puede verse en cómo maduramos. La persona que eras hace 10 años no es la misma que eres hoy, tus prioridades cambiaron, tus miedos se transformaron, tus certezas se rompieron y reconstruyeron. A veces ese cambio es sutil y lento, como el crecimiento de un árbol. Otras veces es abrupto, como una tormenta que obliga a reordenarlo todo. En ambos casos, es la vida empujando hacia adelante. En la cultura contemporánea solemos entender el cambio como un medio para alcanzar un objetivo, mejorar, superarme, ser más productivo. Pero desde la mirada bergsoniana, el cambio es el objetivo. No hay un lugar final al que llegar, lo esencial ocurre en el proceso mismo. Piensa, por ejemplo, en cómo evolucionan nuestras identidades. Lo que hoy consideramos importante puede dejar de serlo mañana. Lo que antes nos parecía imposible se vuelve parte de nuestra rutina. Cada decisión, cada crisis, cada descubrimiento es una expresión concreta del elan vital en nosotros. No se trata de alcanzar un estado definitivo, sino de seguir creciendo en direcciones nuevas. Una de las ideas más provocadoras de Bergson es que la vida no se limita a repetir lo que ya conoce. La vida inventa. No se contenta con copiar patrones, los transforma. Y esta creatividad no se da solo en el laboratorio de la biología. Está presente en todos los niveles de la existencia. En la tecnología, por ejemplo, no basta con optimizar lo que tenemos. Surgen ideas que cambian por completo el panorama. Internet no fue una simple mejora del teléfono, como tampoco lo fue la inteligencia artificial de los algoritmos matemáticos tradicionales. Son saltos cualitativos, nuevas posibilidades que no se podían predecir desde lo anterior. En las sociedades ocurre algo parecido. Los grandes avances no son simples extrapolaciones del pasado, nacen de rupturas, de experimentos, de intuiciones colectivas. La democracia no fue una mejora del absolutismo, fue otra manera de organizar la vida común. Lo mismo ocurre con los movimientos feministas, ecologistas o decoloniales, no son ajustes dentro del mismo marco, sino nuevas formas de imaginar el mundo. Y en el terreno individual, esa creatividad se traduce en pequeñas revoluciones cotidianas. Cambiar de profesión a los 40, dejar una relación que ya no tiene sentido, mudarse a otro país,
Aprender algo que desafía nuestras creencias. Todos son ejemplos de cómo la vida se reinventa desde dentro, impulsada por algo más profundo que la simple lógica del hábito. Si la vida es un proceso creativo que nunca se detiene, entonces nuestras sociedades también lo son. No son estructuras fijas, aunque a veces lo parezcan, son organismos vivos, en constante transformación. El pensamiento de Bergson invita a dejar de mirar la historia como una sucesión de hechos cerrados y verla más bien como una historia abierta, que se escribe a cada instante. Los grandes cambios sociales casi nunca fueron el resultado de un plan perfecto. Más bien surgieron de impulsos, de intuiciones colectivas, de corrientes que se fortalecieron con el tiempo. La democracia moderna, los derechos civiles, el feminismo, el ecologismo, la revolución digital, ninguno de estos procesos se desarrolló de forma lineal o predecible. Todos fueron, en cierto modo, elan vital colectivo, expresiones del deseo humano de ir más allá de los límites conocidos. Esto también implica que el futuro no está escrito. No hay un destino inevitable al que vayamos a llegar. Lo que existe son potenciales, caminos que se abren y se cierran en función de nuestras decisiones, nuestros valores, nuestras luchas. En lugar de preguntarnos, ¿qué ocurrirá?, la filosofía bergsoniana nos anima a preguntar, ¿qué queremos crear? En un mundo que valora el control, la eficiencia y la planificación, la idea de que la vida no sigue un guión puede parecer amenazante. Pero para Bergson, lo imprevisible no es un problema, es la condición misma de lo vivo. Si todo pudiera anticiparse, nada verdaderamente nuevo podría surgir. La historia humana está llena de ejemplos de cómo lo inesperado abre posibilidades. El nacimiento de Internet no fue el resultado de una estrategia comercial calculada, sino de experimentos descentralizados en universidades y laboratorios. El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos no fue planificado desde un centro único de poder. Fue un estallido de conciencia colectiva que reconfiguró el marco político y moral de una sociedad entera. Incluso a nivel personal, muchas de las experiencias más transformadoras no estaban en nuestros planes. Un encuentro casual que cambia el rumbo de nuestra vida, un fracaso que nos obliga a repensar todo. Una idea que surge en medio de la incertidumbre. Lo inesperado no es un obstáculo que debamos eliminar, es el terreno fértil donde nacen las innovaciones más profundas. Aceptar esto no significa renunciar a planificar o a pensar estratégicamente. Significa entender que el control tiene límites, y que lo que escapa a nuestro control puede ser, precisamente, lo más valioso. Como dice el filósofo Byung C.H. Welean, el exceso de control mata el acontecimiento. La creatividad necesita espacio para que lo imprevisto ocurra. El elan vital no empuja solo hacia adelante en el plano biológico o social, también lo hace dentro de nosotros. Crecer implica transformarse, pero transformarse no siempre significa sumar más. A veces significa soltar. En la cultura de la autoayuda, el crecimiento personal suele representarse como un proceso de acumulación, más hábitos, más conocimientos, más productividad. Pero si seguimos el pensamiento bergsoniano, crecer también implica dejar atrás formas de ser que ya no nos sirven, ideas que quedaron obsoletas, vínculos que ya no acompañan nuestro proceso vital. Un ejemplo claro es el de las crisis personales. Muchas veces sentimos que todo se desmorona y que perdemos el control, cuando en realidad lo que ocurre es que un ciclo está terminando y otro está comenzando. En ese tránsito, que suele ser incómodo, el elan vital sigue trabajando. Nos empuja a abandonar estructuras rígidas para permitir que surjan otras más acordes con lo que somos hoy. Esto también se ve en los cambios profesionales. Personas que abandonan carreras exitosas porque ya no les representan, proyectos que se transforman por completo al adaptarse a nuevos valores, comunidades que se reorganizan para afrontar retos diferentes. En todos estos casos, el movimiento no se trata solo de avanzar, sino también de desprenderse para poder seguir fluyendo. Así como ocurre en el plano individual, también las sociedades deben aprender a dejar ir para poder evolucionar. Parte del desafío contemporáneo está precisamente en que muchas estructuras, económicas, políticas, culturales, resisten el cambio porque temen perder su estabilidad. Sin embargo, esa rigidez puede convertirse en su mayor debilidad. La transición ecológica, por ejemplo, no puede llevarse a cabo si nos aferramos a modelos industriales del siglo XX. Requiere imaginar nuevas formas de producir, consumir y organizarnos. La transformación digital tampoco se resolverá adaptando viejas instituciones, necesita un pensamiento fresco, flexible y creativo.
Y lo mismo ocurre con nuestras democracias, que deben reinventarse para responder a desafíos globales que sus arquitectos originales nunca imaginaron. Este tipo de evolución colectiva no ocurre automáticamente. Requiere valentía política, innovación social, sobre todo, imaginación. La imaginación es la expresión social del elan vital, la capacidad de ver más allá de lo dado, de proyectar alternativas, de abrir caminos donde otros solo ven obstáculos. Vivimos en una cultura obsesionada con los resultados. Se nos enseña a fijar metas, trazar planes, medir avances. Todo ello puede ser útil, pero también puede alejarnos de lo esencial, el valor del proceso mismo. La filosofía de Bergson nos recuerda que la vida no es un proyecto terminado, sino una obra en curso. En lugar de preguntarnos constantemente ¿he llegado ya?, tal vez deberíamos preguntarnos ¿cómo estoy avanzando? En lugar de vivir atrapados en el futuro, podríamos aprender a habitar el movimiento, a disfrutar de la transformación en sí misma. Esto no significa conformismo, sino comprensión profunda. Lo vivo no se define por el punto de llegada, sino por su capacidad de seguir desplegándose. Esto puede aplicarse a todos los niveles, desde una persona que decide reinventarse a los 50 años hasta un movimiento social que evoluciona durante décadas. La pregunta no es ¿cuándo termina?, sino ¿cómo seguimos creando? Bergson insistía en que la vida no se limita a repetir patrones, inventa. El elan vital no es una fuerza de mera supervivencia, sino de expansión creativa. Lo vemos en la naturaleza. Cada especie encuentra modos únicos de habitar el mundo, desde las formas geométricas de un coral hasta la danza migratoria de las aves. No hay un molde único, hay una búsqueda incesante de formas nuevas. En los seres humanos, esta creatividad se expresa de muchas maneras. Una relación que no funciona, un proyecto que se queda a medias, una decisión que no sale como esperábamos, no son puntos finales, sino parte del movimiento de la vida que nos invita a ajustar el rumbo. En las sociedades ocurre lo mismo. Las democracias, los sistemas educativos, los modelos económicos no nacieron perfectos. Se transformaron a través de crisis, errores, rectificaciones. La historia no es una línea recta de éxitos, sino un proceso de tanteo permanente. Reconocer esto nos libera de la obsesión por la perfección y nos abre a una cultura de aprendizaje. Si seguimos a Bergson, podríamos decir que cada vida es un laboratorio. No un laboratorio en el sentido técnico, sino como un espacio de experimentación donde probamos formas de habitar el mundo. Nuestras decisiones, aciertos y equivocaciones son ensayos que nos permiten crecer. Esto puede sonar exigente, pero también es profundamente liberador. No necesitamos tener todas las respuestas ni asegurar cada paso. Lo importante es mantenernos en movimiento, abiertos a lo que la experiencia trae. Cada giro inesperado, cada duda, cada hallazgo parcial es parte de ese flujo creador que nunca se detiene. En este laboratorio vital, lo esencial no es acumular resultados sino aprender a acompañar el proceso. Como en un experimento, se trata de observar, ajustar, probar de nuevo. La vida no nos pide ser máquinas de éxito, sino participantes activos en una creación que no tiene final cerrado. Si la vida es movimiento y creación, entonces la actitud que mejor la acompaña es la apertura. La rigidez, el miedo al cambio o la obsesión por el control nos alejan de lo vivo. La apertura, en cambio, nos permite habitar lo imprevisible como una oportunidad. Esto no significa lanzarse a la improvisación absoluta. Significa mantener una disposición a lo inesperado, a lo que no estaba en nuestros planes, a lo que desordena nuestras seguridades. Es una actitud que se cultiva con pequeñas prácticas, escuchar de verdad en una conversación, cambiar una rutina, explorar un interés nuevo sin saber a dónde llevará. Cada uno de estos gestos es un modo de sintonizar con el elan vital que nos empuja a evolucionar. Vivimos en una era en la que el cambio ocurre a velocidades que Bergson apenas podría haber imaginado. Las tecnologías digitales transforman cómo trabajamos, cómo nos relacionamos y cómo pensamos. La inteligencia artificial reconfigura industrias enteras en cuestión de meses. Las redes sociales crean nuevas formas de interacción humana, y conceptos como realidad aumentada o metaverso nos obligan a replantear qué entendemos por experiencia. A primera vista, parecería que estamos más alineados que nunca con el elan vital, nos movemos, cambiamos, nos reinventamos sin parar. Sin embargo, hay una trampa. No todo cambio es evolución. Podemos movernos mucho sin avanzar en profundidad.
Podemos innovar en superficie y seguir atrapados en los mismos patrones de fondo. La tecnología, cuando se convierte en fin y no en medio, corre el riesgo de vaciar de sentido el movimiento que promete. El desafío es distinto, no se trata de ir más rápido, sino de movernos con propósito. El pensamiento bergsoniano puede ayudarnos a recordar que la evolución no consiste en acumular novedades, sino en generar nuevas formas de vida más ricas, más abiertas, más conscientes. No basta con cambiar lo que hacemos, hay que transformar lo que somos. Quizás donde la idea de Elan Vital se vuelve más urgente hoy es en la relación entre humanidad y planeta. El cambio climático nos recuerda que la vida no puede reducirse a extracción, producción y consumo sin fin. El modelo que nos trajo hasta aquí está agotado. Seguir igual no es una opción. Aquí, la evolución deja de ser metáfora y se convierte en necesidad. La especie humana tiene que reinventar su forma de habitar la Tierra, y esa reinvención no vendrá solo de nuevas tecnologías o políticas. Requiere un cambio más profundo, una transformación de valores, de formas de imaginar el progreso, de vínculos con el territorio. En este contexto, la creatividad de la que hablaba Bergson no es un lujo, sino una herramienta de supervivencia. Necesitamos diseñar sistemas alimentarios que respeten los ciclos naturales, economías que distribuyan en lugar de acumular, ciudades que respiren en lugar de asfixiar. Y sobre todo, necesitamos reaprender a escuchar los ritmos de la vida que nos rodea, la estacionalidad, la biodiversidad, la sabiduría acumulada de comunidades que han sabido habitar sus ecosistemas durante siglos. La evolución, en este sentido, ya no es solo biológica ni social, es civilizatoria. Aunque hablamos mucho del crecimiento personal, el pensamiento de Bergson nos recuerda que el movimiento de la vida rara vez es individual. La evolución ocurre sobre todo en lo colectivo. Las grandes transformaciones surgen cuando personas, comunidades y generaciones se articulan en torno a impulsos comunes. Podemos verlo en fenómenos contemporáneos como el auge de los movimientos climáticos juveniles, que no nacen de un plan político elaborado, sino de un impulso compartido, una urgencia vital que atraviesa a miles de jóvenes en todo el mundo. O en la expansión de redes cooperativas, economías solidarias y proyectos comunitarios que exploran nuevas maneras de organizar la vida más allá del mercado. Esta dimensión colectiva tiene algo profundamente bergsoniano, es espontánea, imprevisible, difícil de controlar. Y precisamente por eso es poderosa. Como una corriente subterránea, puede cambiar la forma de un paisaje social sin que nos demos cuenta. La tarea, entonces, no es tanto crear estos impulsos desde cero, sino reconocerlos, acompañarlos y fortalecerlos. En un mundo obsesionado con la planificación, la productividad y la previsión, puede parecer extraño celebrar lo incierto. Pero si aceptamos que la vida es un proceso creativo en expansión, debemos también aceptar que nunca sabremos con exactitud qué viene después. Esta idea, lejos de ser paralizante, puede liberarnos. Nos permite vivir con curiosidad en lugar de con ansiedad, con apertura en lugar de con miedo. Podemos planificar, claro, pero sin olvidar que el plan siempre será parcial. Podemos tener objetivos, pero sabiendo que a veces el camino más fértil será el que no habíamos previsto. El Elan Vital nos invita a una forma distinta de sabiduría, no la del que lo sabe todo, sino la del que sabe moverse con lo que viene. No la del control absoluto, sino la de la confianza en el proceso. Si tuviéramos que resumir todo lo anterior en una frase, podría ser esta: la vida no se detiene, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. No en el sentido frenético del hacer por hacer, sino en el sentido profundo de mantenernos abiertos a lo que cambia. Cada día podemos reinventar cómo pensamos, cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, cómo cuidamos. Bergson nos invita a abandonar la ilusión de un mundo fijo, ordenado y definitivo. El conocimiento, las sociedades, las personas, las culturas, todo está en movimiento. Y en ese movimiento no hay un destino final, sino una serie infinita de creaciones, ajustes, transformaciones. Quizá la tarea más urgente hoy no sea diseñar el futuro, sino aprender a bailar con él. Acompañar el flujo de la vida en lugar de resistirlo. Participar activamente en la creación en lugar de observarla desde la distancia. En definitiva, vivir como parte del movimiento y no como obstáculo a él. La filosofía de Bergson no es un tratado sobre el pasado, es una brújula para el presente. Nos recuerda que la vida no es un producto acabado, sino un proyecto siempre en curso. Que cambiar no es signo de debilidad,
sino prueba de estar vivos. Que lo nuevo no se controla, se acompaña. Y sobre todo, nos enseña que cada uno de nosotros, con nuestras decisiones, nuestras dudas, nuestras ideas y nuestras acciones, es parte de ese impulso vital que desde hace millones de años empuja a la vida a seguir creando. Ser conscientes de ello no solo cambia cómo pensamos el mundo, cambia cómo lo habitamos. Déjame tu opinión en comentarios sobre qué te ha parecido esta reflexión. Si ha resonado contigo, dale like y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Compártelo si consideras que puede ayudar a otras personas. Gracias por vernos.